Bienvenidos a nuestro estudio bíblico con propósito. Hemos llegado ahora a la lección 12. Seguimos en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Y el título que tenemos delante de nosotros es el llamado a estar firmes. Aunque si vamos a hacerle justicia a la Biblia y a la misma lección y al tema de nuestro estudio, el estar firmes es el no moverse. Y de lo que se está hablando aquí es de mantenerse de pie ante la crisis, ante el enfrentamiento, a medida que uno va avanzando. La ilustración que me viene a la mente es el juego de fútbol americano. Hay que mantenerse no solamente en pie, sino avanzar hacia adelante. Inclusive cuando la persona llega a ser tacleada, o sea que alguien del equipo contrario está tratando de impedir el movimiento hacia adelante. Aún así, aunque la persona vaya colgando de sus piernas, este jugador avanza, trata de avanzar, procura avanzar a pesar de que la otra persona lo está forzando o lo está deteniendo para que no avance. El propósito es avanzar hacia adelante todo el tiempo. Y antes de continuar, quisiera pedirles que tengan a bien el suscribirse y darle un like al video de manera que pueda mejorar los algoritmos dentro de YouTube y de esta manera poder alcanzar a más personas. Nuestro deseo es que más gente llegue a darse cuenta de la imperante necesidad que tenemos de integrarnos a la misión a fin de poder ir todos a casa con el Señor. Él está esperando que nosotros atendamos las instrucciones que nos dejó. Así que, pues ese es el propósito, ¿verdad? Y bueno, ahora vayamos al versículo de memoria. Por lo tanto, fortalézcanse, o más bien, empodérense, tomen su poder en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya después aconseja a vestirse de toda la armadura de Dios y todo eso que vamos a ver más adelante. Y ese fortalézcanse es una palabra que van a reconocer otra palabra allí. Es la palabra endinamitose. La palabra dinamita está allí. Cuando dice fortalézcanse se refiere a algo muy, muy fuerte, ¿no? Y esa fuerza ¿en quién es? Es en el Señor. ¿Y en qué nos vamos a fortalecer? Bueno, dice en el poder. La palabra para poder allí es la palabra kratei, de donde viene nuestra palabra demócrata o tecnócrata, quiere decir poder del tipo dominio, fuerza. La otra palabra es ischios, que significa también poder, pero a otro nivel, a nivel de autoridad. En este caso, lo que está dejando claro es que ya lo había dejado claro el resto de la carta que hemos estudiado anteriormente, que el Señor Jesús está por encima de todo poder, tanto de esta tierra como poder de tipo celestial. Él está por encima de todo y es el poder que está compartiendo con nosotros. Recordemos esto, Dios comparte quién es Él con nosotros. Para comenzar, nos creó a su imagen. Dios comparte y pone a nuestro alcance su poder, su fuerza, pero cuando estamos en el Señor. ¿Por qué? Porque si tomamos la fuerza de Él sin estar en Él, nos convertimos en otro adversario. Porque sin estar en Él, estamos apuntando a la muerte. Recuerden, esa fue la razón por la que Dios ya no les permitió el acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque hubiera sido para su propio mal. Ya no tendríamos un solo adversario, sino ahora tendríamos una raza de adversarios, porque estos se pueden reproducir. Recuerden, Satanás no se puede reproducir. Son los ángeles, no se pueden reproducir. Pero en este caso, la nueva raza humana sí se podía reproducir. Y hasta cierto punto los adversarios de Dios, o sea, la raza humana, sigue reproduciéndose. Sin embargo, Dios ha puesto esa enemistad, Dios ha puesto ese deseo que aún aquellas personas que están en contra de Dios, que están apartadas de Dios, aún ellos tienen un vacío en su ser. Y a este inllenable vacío que el ser humano tiene, el filósofo y científico Blas Pascal describió como un vacío que solamente puede ser llenado por Dios.
Y después dice, ¿se acuerdan que en la lección, en otros capítulos, nos hablaba de ponernos la ropa del Evangelio, dejar la ropa vieja y ponernos la ropa que teníamos antes y adoptar, aceptar la vestimenta, la justicia de Cristo, la ropa del Evangelio? Pues ahora, encima de eso, va la armadura completa. Dios sabe que estamos en un campo de batalla, pero no nos deja desarmados. Nos proporciona el equipo necesario que necesitamos. Y dice aquí, está hablando de la panoplia, o sea, la armadura de Dios, pero eso lo vamos a ver más en detalle la semana próxima, a fin de que puedan permanecer, otra vez vuelve a lo mismo, pueden permanecer de pie, y ya dijimos, es de pie avanzando contra, en español dice, contra las artimañas del diablo. ¿Saben qué palabra es la que está allí? La palabra que se traduce como artimañas dice metodeas, o sea, los métodos del diablo. El autor de la lección menciona la experiencia de Eliseo y su siervo cuando se sentían rodeados, pero Eliseo oró, el profeta oró para que sus ojos fueran abiertos y pudiera darse cuenta de que había muchos más apoyando a los que sirven a Dios que los que estaban amenazando o tratando de intimidar. Y esto es un llamado a abrir los ojos, un llamado a la guerra, un llamado, en el sentido, un grito de guerra sería cuando ya se da la voz de que ahora vamos hacia adelante. Y eso es lo que es un grito de guerra. Y bueno, ¿por qué se nos habla de terminología militar o este grito de guerra? ¿Por qué? La humanidad, nosotros, estamos en medio de una batalla. Hemos nacido cautivos y normalmente desarrollamos afinidad por nuestro captor. Esto se conoce como el síndrome de Estocolmo, cuando la persona que ha sido secuestrada desarrolla afinidad por quien la secuestró. Pero lo más importante acá es que a menos que reconozcamos, que escojamos voluntariamente aceptar la generosa oferta de Dios, vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando nacemos, estamos naciendo con una muerte postergada, que es lo que llamamos vida. Nacemos, pero nacemos para morir. Y al mismo tiempo, esta es nuestra oportunidad de decidir aceptar la oferta de aquel que nos rescata, que es la única fuente de la vida. También se le llama tiempo de gracia, pero en el escrito original no está tiempo de gracia. El término es tiempo de prueba. En inglés es probation time, y eso se escribió en inglés. Así que es probation time, significa tiempo de prueba. Pero el punto al que voy es que hemos nacido en medio de una batalla cósmica. Así que Pablo comienza dándonos todo este panorama a fin de que tengamos todo en esta vida claro. De por sí la vida es corta y si no estamos bien informados o si no creemos la fuente fideligna, pues ¿a dónde vamos a parar? Seguramente no vamos a poder aceptar la oferta de Dios si seguimos bombardeados día y noche con toda la propaganda del enemigo. El ser fuerte en el Señor significa confiar en Él por encima de todo. La semana pasada describimos en detalle lo que es esto. Hablamos acerca de la lealtad suprema. Si por alguna razón no has escuchado la lección anterior, te recomendamos que vayas y la escuches, la número 11 sobre Efesios. Allí hablamos de la lealtad suprema. Esta es la clave para mantenernos firmes. Esta es la clave para mantenernos fuertes en el Señor, lo cual significa desarrollar una confianza muy grande en Él, a toda prueba. Se nos describe, por ejemplo, en los elementos de las armas que Dios nos proporciona, está la oración continua. Y es importante esto. A veces pensamos que la acción nuestra debe ser esporádica. Más bien, pensamos así la mayor parte de las veces. Por ejemplo, cuando uno sale a compartir el evangelio con otras personas, se acostumbra a hacerse cuando tenemos tiempo libre. Ese tipo de situaciones son más bien esporádicas. Dios desea que tanto nuestra comunicación con Él como nuestra acción, nuestra militancia sea continua. Allí en la Biblia hebrea, en Deuteronomio 20, en Jueces, cuando Gedeón, en Segunda de Crónicas,
en Nehemías se dan exhortaciones a la batalla. Pero si las destilamos todas ellas juntas, es que el éxito de Israel no depende de la superioridad o de sus propias armas o de que tenga el ejército más grande. No, depende de la presencia y del poder de Dios. Vemos allí que se le dice, primero, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te debilita. El miedo cambia nuestra manera de ver las cosas. Así que no importa, no hay razón para tener miedo. Dicho de otra manera, tenemos que tener la paz, la seguridad de la presencia de Dios, la certeza que Dios nos brinda. Otro aspecto importante es que tenemos que darle a Dios el crédito. Si nosotros nos asignamos el crédito, estamos siguiendo el patrón del adversario. No, hay que darle a Dios el crédito. Otro aspecto es reconocer que la batalla es del Señor. Está basada en nuestra confianza en Él. Lo que hacemos es mantenernos firmes en Él y avanzar. No es mantenernos firmes abajo de la cama o sentaditos en la butaca de la iglesia. No, es avanzar a donde Él quiere que avancemos porque eso es una batalla. Si no tomamos parte de esa batalla, pues estamos mostrando que nuestra confianza no está en Él. Es más, estaríamos demostrando desconfianza, deslealtad a nuestro general, Jesús. Y el otro aspecto interesante aquí, debemos de darnos cuenta, es otra de las recomendaciones que se dan allí, dice en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, dice, escuchen la trompeta, tengan su arma a su lado, se estén preparados, pero es estar atentos a las señales que Dios nos proporciona. Por eso es importante mantenernos en constante comunicación con la dirección general, con cuartel general, con headquarters, con Dios. Por eso es importante eso. Así que, como dijimos, este conflicto, este polemos, esta guerra, no es física, sino espiritual. Nuestra esperanza, y allí hablaría de una palabra que ya he dicho en el pasado, en el concepto de la palabra hebrea es la palabra tikva, y esa palabra realmente, más que esperanza, quiere decir certeza. Entonces nuestra certeza, nuestra esperanza, debe estar anclada solamente en Dios. Tenemos que estar conscientes de dónde estamos, a dónde vamos y por qué vamos. Y claro, esto implica estar alerta, mantenernos colaborando con otros creyentes, mantenernos en unidad con el Señor y en colaboración con otros creyentes. Ahora, nosotros no estamos aquí para pelear procurando la victoria. No es tanto eso. Nosotros estamos aquí avanzando, estamos entrando al territorio enemigo cuando vamos a compartir la palabra. Hay resistencia con las fuerzas espirituales, pero nosotros vamos al rescate. Recuerden, es una misión de búsqueda y rescate. Buscar y salvar los que se han perdido. Eso causa fricción, causa conflicto, porque quien los tiene capturados no quiere que sean liberados, no quiere ni siquiera que escuchen la oferta de Dios, no sea que vayan a ser liberados. Eso es la razón por la cual hay una controversia, hay un conflicto, por esa razón. O sea, que nosotros no estamos peleando, procurando la victoria, no, la victoria ya ocurrió en Jesús. Nosotros estamos avanzando en territorio enemigo, que es donde estamos viviendo y estamos rodeados de gente a quien presentarle la maravillosa oportunidad de liberación que Dios nos ofrece. Pero el proceso comienza con darles a conocer el carácter de Dios. Así que no estamos peleando por la victoria, estamos peleando debido a que ya hubo la victoria de Cristo. Esa es la razón. Y la manera en la que Dios completa su transformación en nosotros, la manera en la que Dios restaura su imagen en nosotros, es por medio del trabajo de la mano con Él. Es a través de la obra de la divulgación, predicación del Evangelio. Allí está el poder. El Evangelio es el poder de Dios. Dice, fortalezcanse en el Señor, pues estamos hablando del Evangelio. Y la confianza que esto da, tanto para nosotros al avanzar, como para el que oye las buenas nuevas. Es el Evangelio, es Jesús. Y sí, Dios desde el Edén ha querido compartir su poder con nosotros. Por eso nos creó como Él. Todavía Dios quiere darnos su poder, como sabemos, Él nos quiere dar el Espíritu Santo. Cuando voluntariamente escogemos estar de su lado, Él nos envía a rescatar a otros. Y es por eso que recibimos su Espíritu. Y su Espíritu Santo
contra lo que muchas personas piensan por allí. Su Espíritu Santo es dado con el propósito de llevar a cabo la misión. Por eso nos da su Espíritu. Y hago un paréntesis aquí. Dios no quiere solamente que la predicación del Evangelio sea allí una campaña cada año o un grupo que va y toca algunas puertas por allí una vez cada cierto tiempo. No. Dios desea que su oferta esté al alcance de todas las personas de manera continua, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Dios desea eso, continuo. Y si quieren saber más sobre eso, por favor, mándenme un correo. Ahí está en las notas de este video, está mi correo. Pueden mandar un correo a bondadindestructible@gmail.com. Bondadindestructible@gmail.com. Bueno, continuando. Este asunto de la gran controversia aparece en las cartas de Pablo. No es solamente en Efesios. Lo menciona en Romanos, lo menciona en Tesalonicenses, en la carta a los Corintios. Y claro, pues como estamos viendo ahora, también aquí en Efesios. Todo se complementa. Es sumamente importante para nuestra salvación que asumamos la posición que nos corresponde en el ejército del Señor. Estar listos y voluntariamente permitir que Dios restaure su imagen en nosotros. Entonces su misión de buscar y salvar a los perdidos será algo que será nuestra segunda naturaleza, será parte de nosotros ya. Entonces, la misión de Jesús de buscar y salvar lo que se había perdido será nuestro interés, será parte de nosotros también. Pablo enfatiza la gran controversia entre Cristo y Satanás, porque si nosotros la ignoramos o la escondemos por allí debajo de la alfombra, lo que sea, entonces la vida cristiana viene a ser sin sentido. Si se ignora el tema que abarca gran parte de la Biblia, imagínense, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, se está describiendo la gran controversia. Agarren su Biblia, de Génesis 3 a Apocalipsis 20. Si ignoramos la gran controversia, que es el tema que está allí, cómo surge, qué es lo que Dios hace, cómo interviene Dios en la historia, la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa, la victoria de Jesús y finalmente los eventos finales, o sea, de Génesis 3 a Apocalipsis 20. Es el tema que abarca la Biblia y es importante que lo mantengamos no solamente en mente, sino que lo tengamos bien en cuenta a medida que avanzamos. Así que tienes que tomar el punto, solamente hay salvación en Jesús, no hay salvación en la neutralidad, si la puedo poner entre comillas. Y como vimos anteriormente aquí mismo en Efesios, ya Dios conquistó en la cruz. Nosotros solamente estamos avanzando en base a lo que es parte de nuestro proceso de aceptar, de demostrar que somos salvos, que estamos con Jesús. Es parte de nuestra salida de este laberinto que llamamos vida, que como dijimos hace rato, es realmente la postergación de la muerte. Dios no desea que muramos, Dios quiere que vivamos. Por eso solamente escogiéndole a Él, escogemos la vida. El autor de la lección incluyó un comentario de un libro evangélico, pero dice una guerra cósmica de larga duración. Las batallas van y vienen entre dos ejércitos que se enfrentan a lo largo de los siglos, hasta que uno gana la confrontación final, lo cual se me hace realmente hasta obsceno, porque no es hasta que uno gana la confrontación final, como el señor Mackie escribió en ese libro. No, se ve que el hombre no ha leído el conflicto de los siglos. Jesús ganó la confrontación. No es hasta que uno de ellos gana. No, ya esta es una victoria que ya se consumó. Nosotros estamos avanzando en base a la victoria de Jesús. Como dijimos anteriormente, ¿se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de que éramos tinieblas y ahora somos luz? Bueno, estábamos muertos, no teníamos vida. Ahora con Jesús somos revividos, resucitados, levantados de los muertos. Y estamos siendo levantados para avanzar. Y en ese proceso de avance vamos a cumplir lo que Jesús nos indicó
En ese proceso de avance vamos a ser atacados. Voy a utilizar la ilustración del fútbol americano. Vamos a ser tacleados. Sin embargo, nosotros tenemos que mantenernos firmes, avanzar. El punto aquí es, estábamos muertos, ahora estamos vivos, no nos regresemos. Si no avanzamos, si no nos mantenemos firmes avanzando, entonces caemos en el esquema en el que estábamos antes. O sea, volvemos a formar parte del reino de la muerte de Satanás. Solamente formando parte del reino de Dios, formamos parte del reino de la vida, estamos integrando el reino de la vida solamente cuando nos unimos al ejército ganador. Y esa integración, esa fidelidad, esa lealtad al ejército ganador es lo que calla los reclamos de Satanás. Porque él nos reclama como de él. Él nos hace pecar y luego va y nos acusa delante de Dios y delante del universo. Dice, mira nada más, estos son los que dicen que sirven a Jesús. Mira cómo están. Y él nos hizo pecar primero, ¿sí? Pero si nosotros nos mantenemos con la vista puesta en Jesús, y sí, caemos, nos levantamos, pero seguimos adelante. Por eso nos habla mantenernos firmes. Nuestra firmeza es en Jesús. Pero esa firmeza, como dijimos, no es algo estático, sino es algo que va avanzando junto con Él. Y de esa manera, al avanzar, es como rescatamos gente. Al ir rescatando, les compartimos las buenas nuevas, les informamos que ya se fueron redimidos, que solamente depende de ellos que se integren al ejército de Dios, que formen parte de su pueblo. Por supuesto, el diablo no quiere que ellos sepan eso. En esencia, nuestra comprensión de la victoria de Jesús depende de cuánto confiamos en Él y cuánto estamos dispuestos a ir a donde Él nos envíe. De otra manera, vamos a estar congelados por el miedo y escondidos en la iglesia. Eso no es aceptar el llamado que se nos hace. Hemos de ganar terreno, no de perderlo. Y déjenme darles un ejemplo. Cada día miles de personas mueren. Esas personas que mueren necesitan haber escuchado la oferta de Dios. Y quien tiene que llevar esa oferta somos nosotros. Vamos a tomar como un ejemplo nada más México. México tiene un porcentaje de mortandad de 9.4 por cada 1,000 personas. 9.4 personas de cada 1,000 mueren en México. Esto quiere decir que estamos hablando más o menos de 1.2 millones de personas que mueren en un año, lo cual, si lo dividimos por día, nos da 3,244 personas que mueren cada día. ¿Cuántos de estos hermanos nuestros mueren sin conocer? Recuerden, todos somos hijos de Adán y Eva. Entonces, ¿cuántos de estos hermanos nuestros mueren sin conocer, sin saber, sin haber escuchado la oferta de Dios? Esto es importantísimo y es lo que nos mantiene haciendo esto. No estamos haciendo esta grabación para entretener. El propósito es despertar el interés. Por eso es que quisiera recordarles una vez más que miren el par de videos que aparecen al final de este video, que complementan más información sobre cómo es que podemos realmente cambiar la dinámica de la predicación del Evangelio en todo lugar. Y una vez que hayan visto este par de videos, si tienen alguna pregunta o para cualquier otra situación, envíennos un correo electrónico a bondadindestructible@gmail.com. Así que, de esta manera, al participar, al fortalecernos en el Señor y avanzar de acuerdo al plan que Él tiene, estamos no solamente obedeciendo lo que nos dice, estamos demostrando delante del universo a quién servimos. No hay nada que temer, solamente el temer a Dios. Y el temer a Dios, como ya habíamos comentado anteriormente, el temer a Dios es el estar atento uno mismo de no separarse del plan de Dios para nuestras vidas, de no apartarnos. O sea, si hay algún temor, sería el temor que yo pudiera tener de que con mis actos me separe del camino que Dios me marca, me suelte de la mano del Señor. Ese sería el temor, el permitir que yo tome control de mi vida en lugar de que sea Jesús el que esté dirigiéndome. Debemos de tener cuidado de no pelear entre nosotros mismos, ni de tratar de defender nuestra propia posición, que de una u otra manera reflejaría nuestra inseguridad
insignificancia o inferioridad. Si nos vemos afectados por esta triada, vamos a terminar sin la paz de Dios porque nos vamos a apartar de Él y frustrados porque no vamos a estar peleando la batalla del Señor. Al contrario, en la parte del viernes hay una cita de la Review Herald de la hermana White que dice: nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús debemos de llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, repite la frase de Efesios, pero quiero detenerme en donde dice: nuestra obra es agresiva. Más que agresivo, esto es determinado, tener la seguridad, tener la energía, porque es Dios el que nos está dando esa energía. Es más, hay una palabra, la palabra entusiasmo se refiere a esto. Dios en la persona, en theos, entusiasmo. Bueno, otro detalle es que sí, hemos de contender contra fuerzas sobrenaturales, pero también se nos asegura que hemos de tener la ayuda supernatural. Todas las inteligencias y los ejércitos del cielo están de nuestro lado. Esto es una cita del libro deseado de todas las gentes. Y hay una pregunta allí que dice, también en el final, dice: ¿cómo te has enfrentado más claramente a los poderes de las tinieblas? ¿Qué estrategias descubriste que son más útiles en esos momentos? Bueno, yo puedo hablar por mí. En lo personal, he descubierto que la mejor salvaguarda para mantenerme de pie, avanzando ante los ataques del enemigo, es confiar en Dios, no retroceder, al contrario, acercarme más a Él para conocerle mejor. Como resultado de eso, pues voy a confiar más en Él. Otra pregunta que aparece allí también es: ¿cómo aconsejarías a alguien que se muestra especialmente oprimido por los malos espíritus de los aires? Y bueno, en mi experiencia personal, yo lo invitaría o la invitaría a unirse de manera activa, en un servicio activo, a unirse en el Señor. Esa es la mejor salvaguarda. Y claro, porque para poder avanzar a donde el Señor nos manda, tenemos que ponernos la armadura, que vamos a estudiar la semana próxima. Y al llevar esa armadura, tanto la parte defensiva como la parte ofensiva, es la mejor protección que podemos buscar, que podemos necesitar. No es tanto que Dios necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de esto. Es hora de asumir nuestra posición, de mostrar de qué lado estamos realmente. Si nos mantenemos sentados sin unirnos a Jesús en el campo de batalla, estamos demostrando el lado que escogimos, que no es con Jesús. Y la lección de maestros hace un comentario bastante largo, no voy a tomar más, sobre Martín Lutero, detallando el proceso en el que él se mantuvo firme. Y hace un comentario al final de todo esto, que dice que cuando un cristiano sincero, lleno del Espíritu, se mantiene firme por Cristo, el mundo entero puede ser transformado. Así que la frase que dijo Lutero, de heme aquí, no puedo retractarme, nosotros también mantengámonos firmes, avanzando. Recordemos, si no estamos avanzando al rescatar a otros, no estamos avanzando en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude a descubrir las bendiciones que tiene para nosotros al unirnos, al ser otra vez ese ejad, esa unidad con Él, al unirnos a Él, la fuente de la vida, que es nuestro Redentor, nuestro Señor, pero que también desea ser nuestro amigo. Que el Señor les bendiga.